Bienvenidos al canal Unisofi. Continuaremos con estos programas de índole cultural que exploran diversos aspectos de la cultura, del arte, del derecho, e incluso hemos incursionado en el deporte en México. Suscríbanse, denle la campanita y nos ayudarán, pues, no a obtener cuestión económica, porque no percibimos nada por este canal, pero sí a que mayor número de personas lo vean. En esta ocasión, y también tengo que reconocerlo, está con nosotros el doctor José Mata, médico internista y además con especialidad en medicina crítica, que ha intervenido en varios de estos programas, y pues él fue realmente el que sugirió este programa sobre las cuestiones del derecho electoral y más bien sobre el llamado Plan B en el cambio de las cuestiones de las instituciones normativas del derecho electoral en México para aquellas personas que precisamente no sean especialistas en derecho, sino que para, pues, todos de general, que nos ayudaran a comprender este tema tan importante para el desarrollo democrático de nuestro país. Entonces también invitamos al doctor, al especialista en Derecho Electoral, Irán Melgarejo González, que ya también nos ha hecho favor de acompañarnos en un diverso programa. Él, bueno, ha impartido diversos cursos, diversos talleres en Derecho y Práctica Parlamentaria, en Derecho Electoral y Práctica Parlamentaria, instrumentos de participación ciudadana, Derecho Procesal Electoral, y también tiene diversos artículos publicados en revistas del Instituto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en Foro Jurídico, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y es coautor junto con el doctor Víctor Amaury Cimental Franco, también, que ha colaborado bastante en este canal. Ahorita por motivos profesionales no ha participado porque ha estado bastante ocupado, pero es coautor del libro Fundamentos Constitucionales del Derecho Electoral Mexicano, constituyendo una de las personas que en México más conoce sobre el tema electoral. Bienvenido, licenciado Melgarejo, ¿cómo está usted? Qué bueno que ha venido con nosotros este día, que ha aceptado estar aquí con nosotros, que también han andado corriendo, pero muchísimas gracias en estar con nosotros. ¿Cómo ha No, estado? muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto volver a acompañarlos en el canal Unisofi y pues aquí chambeándole, trabajando en estas trincheras de la práctica parlamentaria que estos días, el día de ayer fue una jornada muy intensa, acabaron hoy en la madrugada los diputados y en un proceso inédito que por primera vez se llegó a la insaculación ante la falta de acuerdos de los coordinadores parlamentarios y los diputados, pero ya hay humo blanco, ya tenemos consejeros electorales nuevos que entrarán en funciones el próximo 4 de abril. Entre ellos, una consejera presidenta, también un hecho inédito, vamos a tener a nuestra primera consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral. Pues muchas gracias. Sí, yo sé que ha sido muy difícil y pues ya tenía, pues desde que me lo propuso el doctor José Mata, que tuvo esta idea, a mí me pareció muy buena, porque se trata de llevar la cultura, pues no solo a los que tienen esa especialización, que de diferentes ramas del derecho, cuestiones de ese tipo, sino que la gente también conozca el tema, porque se habla de muchos temas, pero a veces la gente ni conoce, y en las redes observemos, opinan, y realmente no lo sabemos. También está con nosotros, como siempre, nuestro socio en el canal, gran amigo, colaborador, y socio del mismo canal, el maestro en Derecho, licenciado en Derecho y también ingeniero en Informática, el maestro Ulises Rondán. Maestro, ¿cómo está, licenciado Ulises? ¿Cómo ha estado usted? Bien, doctor, muchas Qué gracias. bueno que Aquí ha con venido con nosotros, porque siempre, la mayoría de las veces está tras bambalinas y nunca nos hace favor de acompañarnos, pues para que usted también intervenga, también con su óptica, que siempre es interesante, su punto de vista, que aporta muchísimo sus conocimientos, no solo en las cuestiones técnicas que nos ayuda en el canal, sino pues también en los comentarios que tan acertadamente realiza.
muchísimas gracias de estar con nosotros. Pues, no sé, Gracias. licenciado, doctor Mata, pues si usted gusta, usted fue ahora sí que el de la idea. ¿Qué duda tendrían las personas que no son profesionales del derecho respecto precisamente al plan B, que también llaman plan B, plan C, no lo sé, tantas cuestiones que andan aquí rondando, pues, en la mente de los mexicanos? ¿Qué ¿Cómo iba enfocada las preguntas, doctor Mata? ¿Qué opina usted? Yo como persona no conocedora, ¿verdad? De derecho, y mucho menos del derecho electoral, y mucho menos de la política electoral, me gustaría que con palabras muy coloquiales nos explicaran qué cosa es el plan B, en qué consiste. Irán Melgarejo, señor licenciado Irán Melgarejo González, pues tiene usted la palabra, usted que es el experto, muy experto en el derecho electoral en México. Muchas gracias. Mire, voy a tratar de ser muy sencillo. El plan B es un segundo conjunto de reformas. El primer paquete, digámoslo así, el primer envío de reformas que se mandaron al Congreso de la Unión fue una reforma a diversos artículos de la Constitución, entre ellos el artículo 41, que pretendía modificar la estructura constitucional del Instituto Nacional Electoral. Eh, ¿Qué modificaciones iba a traer con esta propuesta? Reducir la estructura del instituto, desaparecer algunas áreas del instituto, desaparecer algunas funciones. El modo de elección, de selección de los consejeros electorales, la propuesta ya no iba a ser, la propuesta se planteaba que ya no iban a ser elegidos por la Cámara de Diputados, el procedimiento que se vio ayer en la noche, en la noche, en el transcurso de la madrugada, y sino que se iban a postular, ellos iban a hacer campaña para ser elegidos, ¿no? O sea, personas que iban a hacer, X número de personas que iban a hacer propuestas, unas por el presidente, otras por las cámaras de diputados y de senadores y otras por la Suprema Corte. Esas personas que se iban a proponer como candidatos iban a hacer campaña a nivel nacional y se esperaba, bueno, se aspiraba que fueran elegidas por todos nosotros, pues, como si estuviéramos eligiendo un presidente o como si estuviéramos eligiendo a senadores, ¿no? Pero iba a ser una votación de los 11 perfiles, o sea, los 11 que tuvieran mayor número de votos eran los que iban a quedar en el Consejo General, y la persona que tuviera el mayor número de votos, esa iba a ser la persona consejera presidente del instituto, del Consejo General del instituto. Esta reforma también incluía modificaciones a la designación de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que esos son nombrados por el Senado de la República a propuesta de unas ternas que arma la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí el procedimiento es diferente, la Corte hace una convocatoria, hace unas pruebas, hace unas evaluaciones curriculares de conocimientos y después hace una entrevista a los aspirantes a magistrados. De los mejor evaluados, ellos arman una terna, proponen tres personas a la Cámara de Senadores para que ellos decidan estos tres, el que tenga el mayor número de votos en la Cámara de Senadores, 2/3 del Senado, es el que queda como magistrado electoral. Los consejeros electorales tienen una duración de 9 años en el cargo, los magistrados 7 años, ¿no? Entonces, con los magistrados iba a ser igual, iban a hacer propuestas, iban a hacer campañas y los íbamos a votar. El riesgo que traíamos es que, pues, de entrada, los aspirantes al INE iban a ser propuestos por el presidente, propuestos por las cámaras y propuestos por la Corte, ¿no? 4 cada uno, y pues el hecho de que los propusiera el presidente, pues el presidente o los partidos en las cámaras, pues ya traía ahí como que una jiribilla de que, pues a quién van a proponer, ¿no? O sea, no hay una garantía, y más en estos tiempos en donde, pues vas a tener 10% de capacidad, ¿no? Para cargos tan específicos, para cargos especiales,
pues no nada más es cosa de tener capacidad, pero sino también una cuestión de tener independencia, autonomía, que no le vayan a deber nada a nadie, para que a la hora de acciones, pues sean unos árbitros justos, ¿no? O sea, yo no jugaría yo le voy a los Pumas y nosotros, todos los equipos de fútbol aquí en el país, nos quejamos y le decimos al árbitro vendido porque le marca a favor al América o a las Chivas o al Querétaro, ¿no? Con este caso, este símil lo hago porque pues igual los partidos se quejan de que el árbitro electoral, de que los consejos, de que los institutos electorales, ya sea el nacional o en los estados, pues le ayudan en el juego a los otros equipos, ¿no? A los otros partidos. Ese era el plan A, la reforma constitucional. No pasó porque no obtuvo la mayoría de votos que se necesitaba, que eran 2/3 de los diputados presentes. Esa se paró en la Cámara de Diputados, no pasó de ahí. Cuando pasa esto, que no se aprueba la reforma constitucional, el presidente manda a la Cámara de Diputados otro paquete de reformas que incluían la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, una nueva Ley General de Medios de Impugnación, una nueva ley de comunicación social y una ley de responsabilidades de servidores públicos. Estas dos primeras pasaron sin problemas, se aprobaron en diciembre y se publicaron. Ahí empezaron a llegar unas primeras controversias constitucionales, principalmente contra la ley de comunicación social, porque en esa ley ya se permitía a funcionarios públicos vertir sus opiniones durante las campañas y ya también se les permitía hacer propaganda gubernamental durante las campañas, promover obras, promover acciones, promover logros de gobierno, que nosotros durante muchos años era algo de lo que se quejaban. Hasta el 2007 todo el mundo se quejaba de que el gobierno seguía haciendo publicidad y seguía difundiendo logros de gobierno y que esto beneficiaba a los candidatos de los partidos, del partido o los partidos en el poder, ¿no? En el gobierno. Entonces, aquí hay una regresión. Lo que alegan los partidos de oposición es que lo que se quitó en 2007, que se restringió a los gobernantes a que hicieran difusión de sus obras, difusión de sus logros de gobierno y que beneficiaran a los candidatos de sus partidos, se quitó en 2007 o se limitó en 2007, pues ahorita ya se estaba regresando a eso. Esa es la primera parte del plan B, del paquete de reformas, ¿no? Que fueron las controversias constitucionales que tal vez muchas personas escucharon que se presentaron en el mes de enero, ¿sí? Después, el siguiente paquete de reformas ya incluía 3 leyes, que fueron las que se tardaron en aprobarse. En la Cámara de Diputados no se aprobaron en tiempo y se mandaron al Senado ya con el periodo de sesiones concluido y se empezaron a discutir en el mes de febrero. ¿Qué leyes eran estas? Reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la famosa LEGIPE, reformas a la Ley General de Partidos Políticos y la expedición de una nueva ley general una ley del sistema de medios de impugnación en materia electoral. Esta ley del sistema de medios de impugnación es la que modifica, bueno, es la que regula todo lo que son los procedimientos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es la que nos dice cómo funciona el instituto y cómo vamos a hacer las elecciones, cómo se llevan las elecciones, quién las organiza, cuáles son las autoridades electorales que van a estar trabajando. Esta reforma es una de las que tienen mayores modificaciones y se incluyen la desaparición de la rama administrativa del servicio de los trabajadores del instituto. El instituto tiene dos tipos de trabajadores. La rama administrativa, que es lo que nosotros conoceríamos como las asistentes ejecutivas, las asistentes administrativas, las secretarias, choferes, notificadores, el personal archivistas, el personal técnico que trabaja en el instituto, ¿no? O sea, las personas que nosotros vamos a un módulo del INE y los que nos están recibiendo, los que revisan qué trámite vamos a hacer, que nos dan cierto apoyo, las secretarias, todos ellos, esa es la rama administrativa. Y hay otra rama que es la de especialistas, es el Servicio Nacional
Servicio Profesional Nacional Electoral, que también se veía reducido. Otro de los aspectos que trae esta reforma, es que desaparece casi toda la estructura permanente que nosotros conocemos. Las 300 oficinas distritales se reducen al mínimo, ya no habría tantas oficinas, estas oficinas ya no serían permanentes, ya serían temporales y solo trabajarían algunas y no tendrían sus oficinas independientes en lo que nosotros conocemos. Nosotros vamos a tramitar nuestra credencial de elector y es una oficina que dice Instituto Nacional Electoral. Estas oficinas van a desaparecer y a partir de esta reforma de que entre en vigor, prevalecen las controversias, si prevalece o sale a salvo de las controversias constitucionales, estos trámites ya no los vamos a hacer en las oficinas del INE, las vamos a hacer en oficinas que los gobiernos municipales o los gobiernos de los estados le van a facilitar al instituto. Ahora, cuando entre en vigor la reforma, nosotros en lugar de ir a un módulo del INE a tramitar nuestra credencial de elector o nuestra alta en el padrón electoral en el estado de nominal de electores, vamos a ir a una oficina del municipio de Naucalpan, del municipio de Guadalajara, del ayuntamiento de Zapopan, del ayuntamiento de Jalapa. Ya el ayuntamiento le va a tener que dar un espacio, le va a tener que rentar un espacio al INE para que su personal, lo que sobreviva del personal, pues pueda atender, pueda brindar la atención. Esto es una de las cosas que los partidos de oposición dicen, o sea, durante muchos años, una de las principales luchas era que las oficinas del Instituto Electoral no estuvieran asociadas a las oficinas de gobierno, no nada más al gobierno federal, porque estamos hablando de gobiernos municipales. Hay municipios que no tienen oficinas, no tienen la infraestructura para ¿qué le diré? Pues, trámites del registro civil, ¿no? Y tampoco van a tener la infraestructura o no van a tener la capacidad para los servicios que proporciona el Instituto Nacional Electoral. Uno tan sencillo, la expedición de la credencial para votar, ¿no? Esta es otra de las cuestiones que tienen esta reforma y es de las que más está haciendo ruido. Hay otras cuestiones técnicas, dicen por ahí que se está desapareciendo la burocracia dorada. No es cierto, ¿no? O sea, se reducen los órganos, se reducen los trabajadores ejecutivos. ¿Cuáles son los trabajadores ejecutivos? Los que nosotros vemos cuando vamos al módulo del INE. El instituto, las oficinas distritales operan básicamente con 3 vocales: el vocal ejecutivo, el vocal del padrón nacional, del registro nacional de electores y el vocal de organización. Esos son la estructura básica y a esto se la iniciativa lo que propone, o la reforma lo que propone, es que las funciones que hacían 3 o 4 o 5 funcionarios del instituto, ahora nada más las va a hacer uno. Así es más o menos lo que. Entonces, sí se reduce la estructura, pero pues no se reduce la estructura que cobra sueldos estratosféricos, suponiendo que cobra sueldos estratosféricos. Hay unos sueldos muy altos, pero conforme van bajando de nivel, pues el nivel salarial también se va reduciendo. ¿Quiénes son los que van a salir? Los primeros que van a salir son los que ganan menos: las secretarias, los choferes, los mensajeros, el personal administrativo, los técnicos de cómputo, los que cambian el foco, los de mantenimiento. Esa es la rama administrativa, esa es la primera que se va. Y de la rama profesional, la rama especializada, pues si estamos hablando que hay 5 trabajadores, de 3 a 5 vocales ejecutivos en las oficinas distritales, pues se va a quedar nada más uno, pues van a eliminar a 4. Y ese es también un riesgo. Ese personal, el personal del Servicio Profesional Electoral, son trabajadores que están ahí después de haber acudido a una convocatoria nacional, haber hecho exámenes, haber hecho evaluaciones, haber pasado entrevistas y haberse ganado mediante un concursos muy rígidos, concursos muy complicados sobre la electoral. Entonces esos son los que se van. ¿Y a dónde se van a ir?
pues tienen una especialización, tienen conocimientos de la materia. ¿Quiénes los van a contratar? Eventualmente van a terminar dando la asesoría a los partidos políticos, porque son los que saben, ¿sí? Cuando anteriores consejeros electorales han salido, pues la plantilla de diputados, de senadores o de funcionarios de gobiernos de todos los partidos, vamos a ir encontrando personas que fueron trabajadores del Instituto Nacional Electoral, consejeros electorales, ya sea del anterior IFE, del Instituto Federal Electoral, o de los institutos electorales de los estados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos alcanzan un grado de profesionalización tal que los partidos, sin necesidad de incorporarlos a que sean militantes, pues los contratan y los tienen trabajando para ellos. O la otra es que se vayan a consultorías. El señor Luis Carlos Ugarde tiene una consultoría de materia política electoral, ¿sí? De otros fines, pero básicamente su consultoría es materia política electoral. El señor Virgilio Andrade, que fue consejero electoral en el Instituto Federal Electoral, terminó siendo secretario de la Función Pública en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿sí? Jaime Cárdenas, que fue director del Banco del Instituto para devolver al pueblo lo robado antes de que lo corrieran, pues era un bien seguidor del presidente, y antes de haber sido seguidor del presidente fue diputado federal del partido del presidente, y antes de eso fue consejero electoral del IFE. Y así puedo darle varios nombres que después de que salen de la función electoral se metieron a los partidos políticos como legisladores, como funcionarios públicos o como militares. Entonces, este es uno de los riesgos. ¿Dudas hasta aquí? No sé si fue claro. Me Espero haber parece, sido digo, muy no, claro. De ha hecho, sido muy ahora tengo puntual, más dudas. muy puntual. Ahora tengo Acá más debe haber dudas. dudas, pero creo que es una excelente explicación, digo, sintética, digo que son muchísimas aristas, muchos, no es tan fácil, la materia electoral no es tan fácil. Pueden surgir dudas, aunque parece que yo observo que la explicación es muy puntual, de mucho conocimiento, se observa Muy el puntual. conocimiento. Y pues no sé, Yo, licenciado Ulises, ¿usted quiere comentar algo? Este, pues, pues básicamente sobre la explicación, hizo un recorrido sobre la estructura funcional del instituto. Digo, tocándolo desde la luz de la reforma. Yo pienso que, bueno, la ME en su concepción, pues es una, una reducción drástica de la parte administrativa del instituto y por tanto eso limita la funcionalidad operativa, limita el acceso o el derecho del ciudadano a realizar y obtener el pleno derecho para ejercer su derecho electoral. Desde ahorita que nos decía la emisión de las credenciales del lector, estas de por sí ya llevan un cierto tiempo en la actual organización para que se solicite y se dote. Pasa un cierto tiempo porque son documentos que llevan un proceso de elaboración específica. Yo no me imagino cómo, bajo la explicación que nos acaba de dar el licenciado Irán, va a ser mejor esa forma de dotar las credenciales del lector. Por ahí oí que las piensan hacer electrónicas y bueno, eso nos lleva a hacer una vulnerabilidad en cuanto a la duplicidad, la efectividad, la suplantación de, de la personalidad que está ejerciendo su derecho, ¿no? Entonces, eh, creo que con esta parte que nos acaba de ampliar el licenciado, es muy, como dice el doctor Mata, ¿no? Nos amplió las dudas. Este, así es. pero bueno, Entre más como se conoce, más hay dudas siempre, ¿no? Cuando es un Exacto, tema, es lo que entre iba a más se decir. conoce un tema, siempre va a Más haber más dudas. conocemos, ahora tenemos más Doctor dudas. Mata, ¿usted qué preguntaría más? No sé, ya para compactar Este, las dos. sí, 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 digo, justamente lo que voy a comentar, ¿no? Ahora que estoy un poco más empapado,
ahora ya me surgen más dudas, muchas más dudas. Este, Creo que es un tema amplio, es un tema interesante y que nos deja mucho que reflexionar, ¿no? Como dijo el licenciado Ulises, ¿cómo va a funcionar ahora entonces la credencial, el INE, si efectivamente va a ser, o como se vaya a llamar, ¿sí? Si va a ser electrónica, si va a ser física, eh, realmente va a haber medidas de seguridad para estos nuevos instrumentos, quién nos garantiza que esas medidas de seguridad sean efectivas, ¿no? Se habla ahorita de lo de Pegaso, por ejemplo. Entonces, surgen ya ahora, sí me explico, un montón de cosas más que creo que tenemos que sentarnos de una manera muy, pues muy tranquila, ¿no? Muy tranquila, a reflexionar, a pensar y a, y a informarnos, ¿no? A buscar la fuente, ¿no? Para tratar de resolver este montón de dudas que ahora ya nos sembró, gracias. Ya nos sembró el licenciado, ¿no? Yo agregaría también algo, fíjense, en base a la primera plática que tuvimos, doctor Mata, todas estas reformas, bueno, ahí están, y están todavía en controversia, digo, vamos a ver que al final de cuentas, qué dilucida al respecto del Poder Judicial de la Federación. Está su judice, como se dice, ¿no? Pero pero en sí, esto afecta también nuestro marco constitucional, estas reformas, nuestra ley fundamental, la afectan. Bueno, yo hasta ahí. No sé si ustedes quieran preguntar otra cuestión aquí al licenciado Irán, que pues ya vimos que es un experto realmente, conoce al dedillo todas estas cuestiones. Así es. Yo creo que nos dio oportunidad de preguntarle algunas cosas, pero creo que todavía tiene mucho más que comentarnos hasta donde me dio la impresión. Sí, yo creo que vamos a tener que comentar una tercera, cuarta, quinta, sexta parte, ¿no? Porque y ir analizando muchas, muchas cosas que surgen, ¿no? Hay que, creo que mi comentario es, tenemos que leer un poco más en ese sentido. Tenemos que leer y tenemos que informarnos un poco más. Sí, O sea, mire, me refiero a la población en general, ¿verdad? Tenemos que informarnos mucho, tenemos que conocer antes de apoyar o no apoyar algo. yo creo que más que, bueno, sí es ideal que la gente se interese por leer las iniciativas. Hay algo que tengo que reconocer, ¿no? O sea, leer una iniciativa, leer una reforma, digo, si ustedes ven el diario oficial de la Federación, pues el diario oficial de la Federación lo único que hace es publicar, ¿no? O sea, no nada más es leer de dónde viene, cómo viene, ver todas las posturas, ver las posturas del oficialismo como las posturas de la oposición. Hay muchos, hay muchos recovecos dentro de la reforma que la oposición no está mencionando porque de una u otra forma les conviene a los partidos políticos, ¿no? Ahí por ejemplo, incluyeron en la LEGIPE un artículo que dice que el tribunal, las autoridades electorales, respetando la autonomía de los partidos, respetando la vida interna de los partidos, no van a poder tomar decisiones que afecten la designación de dirigentes o de candidatos, ¿sí? Esto no lo están comentando, nadie lo está comentando, no sé si sean parte de de las controversias constitucionales, pero ese artículo no, lo que hace es una vulneración de los derechos político-electorales de los militantes de los partidos, porque si el instituto electoral, si los institutos electorales o los tribunales electorales no pueden conocer de las controversias que se den en la designación o elección de las autoridades de los partidos, el presidente estatal o el presidente nacional de un partido político, o de los candidatos, ¿quién va a defender a los militantes de los partidos de sus dirigencias? Oye, yo quiero ser candidato, no, tú me caes mal, a ti no te toca ser candidato, ¿no? O sea,
¿Quién los va a defender si ya por mandato legal el tribunal no va a poder decir, no, esta persona no merecía ser candidato o no tenía por qué ser candidato, tiene que ser porque ganó la elección interna o le violaste sus derechos político-electorales para ser candidato y designaste a otro? O sea, eso ya no lo va a poder decidir el tribunal. En este caso, el militante no se va a poder defender ante el tribunal, ¿sí? Porque pues, hay que respetar la vida interna de los partidos. Y eso, pues yo no lo he escuchado con ningún partido, ¿eh? No sé si sea parte de las controversias constitucionales, yo quiero pensar que sí lo son, pero pues por el ámbito que tienen ahorita, pues, vemos dirigentes que se están aferrando a la posición porque quieren llegar al momento en el que van a poder designar a los candidatos de sus partidos, a diputados, a senadores, a presidentes municipales, a síndicos, a regidores, pues ahí también es donde está parte del control. Y esto, pues eso no lo ven, no, o sea, la gente fuera de los partidos políticos, pues a mí qué me importa, ¿no? Pues eso es bronca de los partidos antes, pero pues hay algunos que están en la sociedad civil que también son candidatos y van, ese es otro tema. Voto electrónico, pues ya a mí no me queda claro si vamos a pasar de la credencial física, como nosotros la conocemos, nuestro INE, vamos a pasar de esta credencial a una credencial electrónica, o nada más es que vamos a pasar de las papeletas electorales, donde vamos y marcamos, a una urna electrónica. Yo estoy entendiendo que se van a ir están buscando el voto electrónico, no la identificación electrónica, ¿sí? Porque pues, esa es también la otra. Los que vivimos en las ciudades, los que vivimos en Zapopan, en la Ciudad de México, en Pachuca, bueno, en ciertas zonas de Pachuca, en Querétaro, igual ciertas zonas de Querétaro, en Jalapa, en Guadalajara, en Monterrey, en Tijuana, que tenemos acceso a Internet, tenemos redes ya de Internet gratuito, pues no vamos a tener problema con la identificación electrónica. Pero, ¿qué va a pasar con las personas de las comunidades de la Sierra Tarahumara o de la Sierra de Chiapas o de Oaxaca, donde no tienen acceso a dispositivos electrónicos o a Internet, o en las comunidades pobres, donde no tienen para un teléfono electrónico donde puedan estar cargando el archivo digital de su identificación electrónica? O sea, yo por eso, ante estas carencias, ante esta realidad de carencias de un 60% de la población en estado de pobreza y pobreza extrema, pues ¿cómo le vamos a hacer, no? ¿Cómo le van a hacer? ¿Sí? Por eso yo estoy entendiendo, yo quiero entender en mi buena fe que lo que se está decidiendo es por el voto electrónico, ¿no? Que va a haber ya para la elección, tal vez no la del 2024, pero sí para la del 2027, ya vamos a ir y en lugar de ir y votar en papel y meter nuestro voto en una urna, pues ya vamos a llegar con un aparatito donde vamos a, espero que no nos pase la parodia de Homero, de que llega y pone el dedo y vota y no, yo no quiero ese, yo no quiero ese, yo no quiero ese autocorriente, ¿no? O sea, ese episodio de Los Simpson que muchas veces son proféticos, pues no sé, espero que no nos vaya a pasar a nosotros, ¿no? Por eso. Y la capacitación electoral, o sea, hoy nosotros vemos bueno, en el Estado de México, en Coahuila, la población de esos estados están viendo a los CAIs, las personas con su gorrita, su chaleco, su mochila, que están recorriendo, buscando a los que van a ser funcionarios electorales, ¿no? Pues, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Quiénes van a capacitar? Si vamos a trabajar con unas estructuras provisionales, ¿quién va a preparar a los CAES, a los capacitadores asistentes electorales, cuando hoy los que los preparan son los funcionarios electorales especializados que la reforma está planteando despedir? ¿Sí? O sea, estas son del tipo de cosas que la oposición que los partidos de oposición están manejando, de que las personas, el doctor, usted, licenciado Ulises, doctor también, eh, que tenemos cierta edad. Yo tenía 14 años en el 88, que tengo vaga memoria de todo lo que pasó en el 88. Los que son un poquito mayores que yo, pues no solo tienen memoria del 88, tienen memoria de la marcha, de la marcha democrática de 1986 que avisaron de Chihuahua para acá, ¿no? Las marchas que se hacían de estados del norte,
que venían a manifestarse por los fraudes que les hacían a gobernadores y a presidentes municipales, ¿no? La represión que había después de cada elección, los robos de urnas a punta de pistola. Eso se empezó a terminar en 1990 con el primer IFE y con el primer COFIPE, ¿sí? Y todavía costó 6 años, de 1990 a 1996, hasta llegar a la reforma del 96, costó 6 años, costó aguas blancas, costó una rebelión en Chiapas, costó un asesinato de un candidato presidencial, un asesinato de un presidente de un partido político, ¿sí? Y innumerables desapariciones de militantes de partidos políticos de izquierda y de derecha, ¿sí? O sea, no nada más el gobierno eliminó a militantes de izquierda, también partidos de derecha cubrieron su cuota de sangre en la lucha democrática antes de 1988 y antes de 1996. Esto que se está modificando empezó a modificarse en sentido contrario en 1996 y concluyó en 1990 y concluyó en 1996 con la autonomía del IFE, ¿no? El famoso IFE de Goldenberg, que después fue derivando al INE que hoy conocemos, ¿no? Pero esto empezó, o sea, estas reformas ya así bien empezaron en 1990, las empezamos a ver materialmente en 1990. Un debate, el primer debate presidencial en 1994. Sustitución, la alternancia en las gobernaturas de los estados, haya sido como haya sido, con ciertas sesiones, con acuerdos para la gobernabilidad de un presidente espurio como fue Salinas, ¿no? Para algunos, este, es una cosa, pero que la alternancia se empezó a dar en 1989, después del 88 y después de los acuerdos que se dieron después de esa elección, es una realidad, ¿no? Y hoy tenemos elecciones, después de todo eso, hemos llegado a o la alternancia en la presidencia, una alternancia que ganamos en el 2000, se mantuvo, se recuperó, se volvió a aplicar en 2012 y se aplicó hace 5 años, en el 2018, ¿sí? Alternancia en la presidencia. Un Senado que en 1994 estaba mayoriteado por el oficialismo, 10 senadores de oposición no hacían nada. Una Cámara de Diputados que después de la reforma del 96, en 1997, hemos pasado 5 legislaturas en donde un partido no ha tenido mayoría absoluta hasta la elección, hasta la legislatura pasada, ¿no? O sea, de 1997 al 2018, 21 años, no había existido en la Cámara de Diputados un grupo mayoritario que aplicara la planadora legislativa, como las que nos tocó a nosotros ver, la planadora del 88, la planadora del 88, que aplaudió como Dios, aclamación, un presidente que tomó una decisión que nos llevó a la ruina financiera. Las peores crisis fueron aplaudidas por mayorías parlamentarias que se basaron en la planadora de votos. Eso fue lo que sufrimos los que nacimos del 80 para atrás, ¿no? Los que nacieron antes de los 70, los que nacieron antes de los 60 les tocó algo peor porque les tocó la represión del 68 y del 71 y la guerra sucia de los 70, ¿sí? Esto, que es el precedente del sistema electoral que tenemos hoy, es a lo que muchos dicen que se está regresando. Y es ahí lo que tenemos que tener cuidado. Los chavos, los jóvenes de ahorita, pues les tocaron, o sea, no les tocó correr con los botes de pintura después de que trataron de pintar bardas y la policía atrás persiguiéndolos, ¿no? No les tocó que los estuvieran persiguiendo porque militaban en un partido de oposición. A ellos no les tocó eso. Les tocó ya llegar a una casilla electoral donde todos son ciudadanos, donde todos los capacitaron los propios ciudadanos y donde no hay broncas, ¿no? Ahorita tenemos problemas en algunas regiones del país en materia electoral, sí, ¿no? O sea, todavía en algunos estados, en algunos municipios se ven urnas quemadas, robo de urnas el día de la elección, conflictos. Pero en términos generales, hemos tenido procesos electorales que no han pasado por la violencia. ¿Sí? Vemos violencia en procesos electorales de partidos políticos, procesos internos. Es así, ¿no? Porque no los maneja la autoridad electoral. Pero lo que ha manejado la autoridad electoral a nivel nacional y a nivel estatal, podemos decir que de 1994
a la fecha, bueno, hasta el año 2021, no hemos tenido conflictos electorales así muy graves, muy fuertes, donde antes, como antes, había muertos en las casillas, había muertos afuera de los consejos distritales, había muertos en manifestaciones, ahora no los ha habido. Eso es lo que tenemos que valorar si vamos a conservar, vamos a cambiar. Y hay que ver si lo vamos a cambiar para regresar 20 años, para regresar 30 años o para seguir avanzando. Eso es lo que yo les puedo decir. ¿Qué es lo que sigue? Pues que la corte decida, ¿no? Ahí a ver qué, después de las controversias constitucionales, a ver qué es lo que va a salir. Pues muchas gracias. Yo creo que tendremos que hacer el programa. Si tiene tiempo, licenciado Irán, ¿no? Tendremos Sí, que ver otro programa en futuro, porque no es tan fácil. No sé, licenciado Ulises, doctor José Mata, no sé si quiere usted preguntar alguna otra cosa, pues ya para concluir, ¿no? Porque No, yo creo que como comentamos en un principio o hace un momento, más bien, quedamos con más conocimiento, pero con más dudas. Entonces, sí, habrá que retomar esta plática y habrá que sentarnos tal vez muchas horas más de plática, ¿no? Porque esto no termina, es una boa la que estamos tratando de disecar. pues muchas gracias, doctor Mata. Por mi Usted, lado, maestro Ulises, sí, por mi lado, pues quiero destacar lo que comentaba el licenciado Irán. Eh, Cuando uno oye el INE, pues piensa primero en su identificación personal. Cuando después tal vez piense uno en las elecciones, en los partidos políticos, luego en los gobernantes y, y algo que no normalmente pues no piensa uno es en la militancia de los partidos políticos, que mucho tiene que ver en lo que nos estaba mencionando, ¿no? Tienen sus oportunidades de crecimiento dentro de su organización para beneficio de la propia organización y el estar limitados por una resolución de una ley más allá de sus estatutos, pues es un poco, es una vejación a sus derechos, ¿no? Ahí creo que esa parte normalmente no se ve que eso exista, porque los ve uno como una unidad y con una postura. Y ciertamente no es así. Están tan heterogéneas esas organizaciones que pues hay muchas corrientes del pensamiento que no todos, ni todos los de izquierda son de izquierda, ni todos los de derecha son de derecha, pero sí hay muchos radicales en ambos lados. Y eso es una afectación que nos lleva a tener este tipo de planteamientos para modificar las reglas. Y estas, pues, finalmente, su motivación, pues, ha de tener. Pero es complicado de armonizar con otras regulaciones, ¿no? En cuanto a la identificación, tal vez hayan comenzado a preparar con la cédula electrónica, la cédula nacional, en gobernación, y pensando en que iban a adquirir pues algunas de las funciones que el Instituto Nacional Electoral realiza actualmente en la propia Secretaría de Gobernación, ha de haber empezado a prepararse al respecto. Entonces, ojalá y las cuestiones que se presentan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues sean bien eh, estimadas en su justa este, equidad y bueno, pues no nos dejen a la deriva o al desamparo del derecho, ¿no? muchas gracias. Pues, licenciado, Se desconectó el doctor Mata, pero se espero que ha de decir vuelva a alguna unir. cuestión luego de internet, ¿no? Licenciado Irán Melgarejo González, pues muchísimas gracias. No sé si quiera concluir algo
ya para despedirnos, muchísimas gracias, creo que fue muy interesante y fue una Bastante. explicación muy puntual y que sí requiere mayores explicaciones, mayor conocimiento, y pues vamos a tener que estar atentos a este proceso y estar haciendo otra serie de prácticas respecto a este tema, y así es posible que esté con nosotros. Pues muchísimas gracias. Yo nada más quiero reiterar mi agradecimiento por el espacio, por la invitación. Pues espero haber sido lo suficientemente claro, haber bajado algo pues complicado de entender. O sea, ya ahí ves, yo veo las reformas, las iniciativas y pues, es que así como se están planteando, ¿no? Pues espero haber tenido la claridad que las personas que eventualmente vean el contenido que hemos preparado, pues salgan dudas, pero salgan dudas a partir de algo que ya entendieron más o menos cómo va, ¿no? Exacto. Las dudas es que sigo sin entender de qué están hablando estos locos, sino que sean dudas de que ya más o menos entendí esto, pero ahora me surge esta duda de qué voy a hacer yo con mi credencial, dónde la voy a tramitar, si la pierdo, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Cómo la voy a renovar? ¿Me la van a cobrar? ¿Quién se va a quedar quién se va a quedar con mis datos? ¿Cómo los van a trabajar? ¿Cómo los van a proteger? Entonces, yo creo que es mejor, ya sobre el conocimiento, son mejores las dudas que surgen del conocimiento a las dudas que surgen de la ignorancia, o no necesariamente de la ignorancia, pero sí la incomprensión de los temas. Entonces, yo espero haber sido de utilidad para que este tema tan complicado pues se haya podido comprender un poquito más. Y No, agradecer. muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y pues nos vemos en el próximo programa y pues estaremos atentos para continuar este tema tan importante para el desarrollo democrático de México. Gracias, suscríbanse, denle campanita. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.